El gusto de recibir al presidente de Carvap, siempre dispuesto a conversar con nosotros, Horacio Sarrabarri. ¿Cómo te va, Horacio? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Horacio, bueno, Carvap expresó en un comunicado todo lo que está pasando y cuál es su postura. Creo que quedó muy bien definida la postura de Carvap en un comunicado que pudimos leer ayer. Así es, hemos emitido un comunicado. Realmente voy a ser muy claro en esto. Lo que ha causado esto es un bronca en principio, hay mucha bronca en el productor y desazón. Por dos motivos. La bronca por una medida que ya ha sido fracasada, una medida que fue utilizada, todo el mundo lo sabe, con las consecuencias que tuvo entre 2006, 2010, 2012, cuando terminó, la carne había aumentado, valía $2.70 cuando se ingresó en esto y terminó valiendo casi $8, ¿no es cierto? Eso fue el resultado, además de la pérdida de cabeza, 12.000 empleados fuera del trabajo, una consecuencia, digamos, que la hemos vivido y sabemos que irremediablemente esto termina en esa situación. Entonces, ¿y la desazón por qué viene? Porque si en el medio de esta situación que vive el país, donde necesita inversión, necesita generación de empleo, se toman este tipo de medidas que claramente atentan contra eso, genera desazón y genera un problema muy afín al sector agropecuario, que es la situación de la previsibilidad. El sector agropecuario necesita previsibilidad, no podemos estar a los saltos y que nos cambien las reglas del juego todos los días. Y me parece que por ahí pasa hoy la actitud de un gobierno que hoy un día toma una decisión sobre el tema agropecuario, mañana sobre los lácteos, ahora con la carne. Realmente trabajar así es muy, muy difícil. ¿Cómo crees que el productor, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy ganadera en el contexto de la producción argentina, va a tomar la medida de fuerza que anunció ayer la mesa de enlace que va a empezar a las 0 de mañana, Horacio? Mirá, nosotros, por lo que las bases a nosotros nos están informando, realmente hay un malestar muy fuerte del sector, muy fuerte el sector ganadero, e inclusive te digo más, hay un malestar muy fuerte también en todo lo que es la cuestión agrícola, de la misma manera, porque esto ya lo hemos vivido y a veces un derrotero que se empieza digamos, por un rubro del campo, por un sector del campo y se sigue con los otros sectores. Me parece que esto es un tema global que ya la agricultura lo empezó a sufrir durante los primeros meses del año. Yo creo que va a haber un muy buen acompañamiento, entiendo que el sector está preocupado y ocupado con este tema y creo que el acompañamiento va a ser un acompañamiento exitoso, porque además necesitamos el acompañamiento, necesitamos que el campo se exprese y que exprese de alguna manera que estamos presentes, que queremos el diálogo, pero no queremos este tipo de medidas. Queremos una mesa de diálogo donde se conforme y se pueda hablar sobre las distintas situaciones que estamos viviendo y sobre cómo miramos el futuro y arreglamos los problemas de la actualidad. No Horacio, creo que estén dadas las condiciones para buscar enfrentamiento. Me parece que sería un grave error. Horacio, ¿por qué crees que al sector en general le cuesta encontrar canales de diálogo con los funcionarios del oficialismo en este momento? Creo que el oficialismo siempre ha sido bastante difícil con el gobierno de esta característica. En realidad hay un preconcepto por parte de la alianza gobernante que es muy reaccionaria con el sector agropecuario. Yo voy a ser muy claro, el sector agropecuario no busca nunca un enfrentamiento, o sea, vos conocés muy bien al productor agropecuario, no se levanta todos los días y agarra y se pone un revólver en la cintura y dice me voy a pelear con el gobierno, me voy a pelear con otro, al contrario. El productor lo que quiere levantarse a la mañana y escuchar noticias solamente que hagan del sector agropecuario en el sentido de buscar una mejor productividad, pero no de buscar un conflicto. Ahora, lamentablemente los conflictos devienen, se incorporan, se dan. Muchas veces los gobiernos, y no solo este gobierno, no entienden la dinámica y creo que básicamente la situación está dada en que si bien los sucesivos, la mentalidad y la necesidad de la caja supera ese criterio. Entonces, lo primero que hace el gobierno es apuntar a la caja fácil, que es recaudar a través de lo que es el campo. Y eso genera controversia. Si bien también nos tenemos que hacer cargo los dirigentes que posiblemente debemos articular algún tipo de relaciones distintas con los sucesivos gobiernos, porque realmente es importante que tengamos un buen diálogo. Creo que es importantísimo el diálogo con los gobiernos, cualquiera fuera el origen de cada uno, siempre que tenga la predisposición para hacerlo.
Tal vez tengamos que hacer un ejercicio nosotros distinto. Y la política tiene que tender al campo como un sector productivo y no como un sector de caja, como un sector que puede ser la chispa que se encienda para la recuperación económica. Si estos dos criterios realmente no son de alguna manera modificados hacia adelante, vamos a seguir con este tipo de situaciones que todos los días nos cuesta más articular con los gobiernos y todos los días los gobiernos empiezan con algún problema con el sector agropecuario. El presidente argumentó la medida de cerrar por un mes las exportaciones de carne vacuna, pensando en que se iba a trasladar a una baja en el precio de la carne para el consumidor local. ¿Crees que esto va a ocurrir? Mira, la experiencia indica que no, que en el corto plazo podría haber algún tipo de modificación, pero muy leve, y en este caso, por lo que dicen los técnicos, indudablemente casi no habría modificación en ese sentido, por la característica de la exportación, ¿no? El 70% de lo que se exporta, que es el 25% de lo producido, tiene características, digamos, de consumo que no es local, tiene características de consumo que Argentina no hace, por el tipo de animal y por el tipo de corte del animal, ¿no es cierto? Así que yo creo que la repercusión va a ser muy baja en ese sentido, que no es un argumento. Nosotros y de Carvalho hemos sostenido claramente que para revisar el precio de la carne, como de cualquier producto agropecuario, hay que revisar la cadena en todo su recorrido. Y en ese recorrido hay que ir mirando tramo por tramo y hay que mirar de forma muy importante el tramo impositivo. Hoy la presión tributaria sobre la carne está alrededor de entre los 30 y 33% en el producto final, ¿no es cierto? Ya con un 30% incrementado por la cuestión impositiva, hay una deformación en el precio. Y después habrá que revisar bien toda la cadena. Ahora, si uno quiere ajustar el valor más bajo, que es el del productor, que más o menos se explica entre un 28 y un 30% de toda esta cadena, y se aplica sobre eso, y el resto no se considera, indudablemente no va a haber modificaciones ninguna en el precio final del producto. Hay un desfasaje tremendo en todos los productos agropecuarios. En enero, un índice que emite la CAME daba cuenta de que en promedio el índice daba 5.5, lo que significa que en promedio los productos agropecuarios, desde el productor a la góndola, aumentaban el 450%. Inclusive hubo casos como algunas frutas o hortalizas que eran entre el 1.000 y el 1.200%. Entonces, si no hacemos una revisión en ese sentido, es difícil bajar los precios finales. Y por otro lado, no hay que obviar el problema inflacionario. El problema inflacionario produce dos cuestiones: incremento de costos, incremento de precios sostenidos, y por otro lado, claramente, la pérdida de poder adquisitivo, que no es un tema menor, ¿no? La carne es cara, todos los productos de la economía lamentablemente son caros para el nivel de ingreso que tiene el ingreso medio de la población argentina. Horacio, gracias como siempre, valoramos mucho tu presencia, tu participación aquí en la mañana de Mercado Visión por Canal Rural. El agradecido soy yo, un abrazo grande, que tenga un muy buen día. Pausa breve, regresamos en un minuto. Hasta las 10 seguimos haciendo con ustedes en toda América Latina la mañana de Mercado Visión. Ya estamos.